Hola, buenas tardes. Bienvenido una vez más al Creamy Face Podcast. Hoy grabamos el décimo y el último capítulo de la temporada 3, así que esperamos que os guste y cerrar el año con un buen sonido. Yo me presento, soy Andrea, soy criminóloga y tesorera de Criminology Fair, aunque también me veis en las redes sociales a menudo. Y conmigo está Toñi, que es una de nuestras socias. Hola, buenas tardes. Yo soy Hola, Toñi. Toñi, soy criminóloga especialista en violencia de género y hoy vengo a hablar de un tema muy interesante que ahora os va a explicar Andrea, que es el primer podcast que voy a hacer. Si me pongo un poco nerviosa o algo, no me lo tengáis en Aquí- cuenta. Perfecto, Toñi, tú no te preocupes que aquí estamos para pasarlo bien. Bueno, bienvenida. Y nada, Gracias. quiero comentaros, vamos a ponernos en contexto y para este capítulo quiero que nos imaginemos, o sea, que empecemos imaginando cómo el ciclo de la violencia se interpreta en este tipo de novelas donde todo es fabuloso, hay un detonante de celos, hay gritos, incluso algún empujón, te sujetan del cuello y luego él vuelve arrepentido. Una escena de regalos súper caros, declaraciones de amor, de ser que soy así, y termina con un sexo apasionado, que es el momento cumbre de la historia. Esto pasa que se repite en varias escenas y es lo que deja al lector es ver algo en una relación que se normaliza, porque él está enamorado de ella también lo está de él y lo perdona, así que se empieza a crear una dependencia emocional, incluso física, que llega a ser dolorosa. Pues sobre esto vamos a reflexionar. Cómo la narrativa patriarcal se romantiza en algunas novelas y nos hace llegar a pensar que conductas violentas y denigrantes son sinónimo de amor o de pasión en relaciones sentimentales. Y por eso nos va a acompañar Toñi y nos va a contar un poquito más sobre esto. Pues sí, Andrea. Mira, está es un género que explora tramas donde la línea entre el amor y la obsesión se desdibuja. Y entonces la dinámica que esto incluye es el control, la coacción y en algunas ocasiones llega a la violencia física. Aparte de que vamos a entender que hay violencia psicológica. Mm. Y lo que tenemos que hacer como criminólogos no es estigmatizar este tipo de lectura, pero sí tenemos que hacer una crítica importante sobre lo que se refleja en esta literatura y que seamos conscientes de la realidad. Claro, Toñi. Y vamos a empezar como para introducir un poco, como tú has dicho, como desde la criminología. ¿Cómo vemos desde un punto de vista criminológico esta toxicidad que hay en las relaciones de pareja? Supuestamente que es tan fácil de detectar. Sí, pero a ver, en términos criminológicos se entiende como un conjunto de factores de riesgo y patrones de conducta que conducen con la evolución del tiempo hacia lo que estamos hablando de violencias interpersonales que se dan desde una edad temprana, porque es lo que se está leyendo y lo que se está interiorizando. Claro. Esto es, en la ficción se conoce como un romance intenso, ¿no? Sí, se entiende como un romance intenso, pero que en la realidad se conoce como el control coercitivo, que Mm. son estos tipos de patrones de conducta que se utilizan de forma constante, donde el agresor controla y manipula a su víctima. O sea, vamos a poner como por ejemplo con las acciones de humillaciones, amenazas, el uso del miedo y a ver, estos son conductas de dominación. Claro. Esto es lo que se entiende que un agresor domina a su víctima en una relación de pareja. En situaciones como los gritos, las críticas constantes, de forma malintencionada. Entonces, donde Mm. se ve lo que es la violencia psicológica y en criminología entendemos que este tipo de actos casi siempre suelen Llegan. llevar a un final de violencia física con el paso del tiempo. Exacto. Entonces, pues el hecho de que esta literatura actual conocida como el dark romance o la literatura young adult o new adult, que Mm. ahora está tan de moda, pues la sociedad de lectora, especialmente el sector femenino, solemos considerar que el protagonista masculino está obsesionado con la protagonista femenina, pero se entiende como una forma de romanticismo, de la Claro. intensidad del romanticismo, que esa obsesión que el protagonista masculino tiene con la protagonista femenina es por un amor intenso, que el romance es muy intenso, y eso no es así. Eso no es Claro. un amor, no sé, en la ficción sí, pero en la realidad no.
Entonces eso claro. tenemos que... Claro, esto hace que tengamos que hablar como de la normalización del control en las relaciones afectivas, porque estábamos confundiendo el control con la pasión o con el enamoramiento. Y si hablamos de control dentro de las relaciones de pareja, esto está ligado al mito este del amor romántico, de la idea que los celos son una muestra de amor, de que si está celosa es porque siente algo por mí y me quiere. Vamos a hablar un poco más de esto. Claro, a ver, esto lo entendemos como lo que tú acabas de decir, es como la idealización del amor. Entendemos que en los libros se está normalizando, que se concibe como que el hombre es protector con la Mm, protagonista cuando tiene este tipo de actitudes. sí. A ver, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, cuando tú en una historia, en un libro que alguna vez, no sé si tú alguna vez la has leído o alguno de los que Mm, nos están escuchando, cuando tú leas que le regala a la protagonista, le deja encima de la cama una caja donde dentro está un vestido de tal manera, de tal color, con no sé qué, no sé sí, cuánto, y una tarjeta donde pone que se lo ponga y que lo use para él. Eso la novela, en la ficción está muy bien porque se entiende como que es un amor romantiquísimo, no sé qué, pero hay que entender que eso en la realidad es una forma de control, de claro. posesión. Entonces, eso no es amor romántico. No. Eso es una idealización que estamos haciendo que no es así. Los comportamientos de control coercitivo, como el hecho de que tu pareja te revise el móvil, te exija las contraseñas de tus cuentas de Facebook, de Instagram, de lo que sea, Sí, o el control de geolocalización que ahora está tan de moda y que entre parejas se sí, da de, uy, pues yo tengo tal marca de móvil y le tengo activa la geolocalización, exacto. porque así sé en cada momento dónde está mi pareja. Por si que sí, Por si le vale, si pasa tienes un algo. Mm, accidente, estamos de acuerdo que mm, eso es muy importante y que es muy beneficioso, pero por si, no por saber si ha salido ya de su casa, porque me ha dicho que claro, salía hace 5 minutos. Bueno, pero si ha tardado 10 minutos, porque en ese momento no sé. Imagínate que te claro, has visto este zapato y no me gustaba con esta camisa. No claro. sé. Pues a lo mejor he tardado 5 minutos más, pero ya eso, aunque parezca una tontería, es una forma de control. Y ahora Claro, mismo en Australia se ha llevado también un estudio y lo que está siendo en las generaciones más jóvenes, más adolescentes, sí, entonces, se está comprobando que el control de las redes sociales, el control tecnológico que ahora mismo se tiene en una relación de pareja está siendo excesivo. El hecho de saber constantemente por WhatsApp, claro, por videollamada, por fotos, dónde estás, con quién estás, por qué ya, estás al lado de esta persona, o a lo mejor en una red social, no sé, en, Instagram, por ejemplo, subes una mm, foto y porque le has dado al me gusta de esa persona y por qué ya, tienes tantos likes y por qué te sigue tal y por qué te sigue cual. Eso claro, es control. sí, Controla las relaciones de pareja. Entonces, todo eso se manifiesta también en la literatura que ahora mismo se está dando tanto en auge y es un problema que tenemos que, ya te digo, que hay que diferenciar lo que es ficción de lo que es real. de lo que es realidad. Mm. Vale. Y cuando habla, o sea, hemos hablado un poco de como ese círculo y Ujú. ese ciclo de repetición de conducta que yo creo que en este punto deberíamos de contarle a los oyentes un poco más sobre lo que es la violencia y sus ciclos, porque los patrones de discusiones que tan normales vemos en algunas relaciones de pareja y que tan a menudo se reflejan en este tipo de literatura, en la pelea, luego el empujón, el arrepentimiento, la reconciliación y vuelve a repetirse ese ciclo, esto se denomina pues el ciclo de la violencia de Eleanor Walker. Entonces, vamos a tratar esto con lo que es, con su nombre, y cuéntanos un poco sobre esto más. Vale. Bien, el ciclo de la violencia de Leonard Walker tiene tres fases. La primera de ellas se conoce como la acumulación de la tensión, que es el momento donde empiezan los celos, los gritos, las discusiones, las acusaciones que hemos estado comentando Mm, anteriormente, ¿vale? Y eso lleva a la segunda fase, que es la de la explosión, que ahí sí, es donde se produce el acto violento. Por ejemplo, mm, pues un empujón, una bofetada, mm, algún tipo de acto violento fuera del control, o sea, de lo normal, claro, porque todo acto violento no tiene normalización ninguna, pero mm,
Y posteriormente llega la tercera fase, que es la fase de la reconciliación o lo que se conoce como luna de miel, ¿vale? Y esta fase es la más peligrosa. La más peligrosa, a lo mejor, me refiero también a la literatura, porque es donde el agresor viene, es cuando vuelve arrepentido, con su ramo de flores, o con sus regalos, o con su excusa, o Claro, con su historia de es que yo no quería, pero es que yo soy así, con sus eso, justificaciones. Y sí, esas justificaciones no llevan a parte ninguna, porque la violencia no tiene justificación. exacto. Entonces, ese es el mayor problema que hay, que ese ciclo de la violencia em, se, se va a volver a dar. No es que Claro, se termine, que no es que se dé una vez y no vuelva, no. Eso se vuelve a dar constantemente, ¿me entiendes? Y cada sí, vez esas fases son más cortas, ¿comprendes? Entonces, no es decir, la víctima va a intentar siempre, por ejemplo, evitar la segunda fase, la fase de la violencia. claro, Que esa fase no se produzca. Y para que no se produzca esa fase, ella va a intentar evitar la primera fase, que es lo de los celos, las discusiones. claro, Entonces va a intentar, pues, como modificar su comportamiento a gusto de su agresor, para que no llegue a esa fase. Incluso ella va a justificar el comportamiento que tiene el agresor y cuando llega el momento de la luna de miel, ya, donde él viene arrepentido y a lo mejor es donde se produce, sobre todo en las historias estas románticas de los libros que estamos hablando, de las novelas, incluso de las mm, series y películas que ya se hacen de estos sí, libros, ¿vale? Que sí, hay sí, sí, muchas ahora, lo que se conoce como no me sale la palabra, transmedia, perdona, eso, vale, que no me salía. Pues ahora mismo eso, cuando en la fase esta de la luna de miel, donde ahora viene el sexo apasionado, sí, bueno, como la culminación la ahí reconciliación, es que ha venido porque es que eso es amor y eso es lo que claro, engancha y eso mm, no es así. O sea, los lectores tenemos que ser conscientes de que ese ciclo de la violencia en la realidad es un ciclo que se va a volver a dar una y otra vez y una y que otra no va vez, a desencadenar en una luna de miel como aparece, mm, sino que eso al final puede llevarte a una tragedia como puede ser una muerte de exacto, una mujer. claro, Entonces, todo eso hay que comprender que esta realidad no es ficción, que no es real, claro, ¿vale? claro. Claro, porque esto, o sea, justo lo que estás diciendo ahora mismo, que estás concluyendo que cuál es la realidad, a mí me gustaría como concretar un poco más sobre la disociación, decía, cómo pasamos de saber qué es lo que es ficción y qué es real, porque yo creo que a veces al leer, como dices tú, a meternos en el panorama, en el libro, como que te sumerge esa burbuja y ya la gente como que no distingue entre lo que es ficción y lo que es real, pero realmente es que si tú lo extrapolas al mundo real, esas conductas las vería una barbaridad, porque estamos hablando de una violencia de género, no ya violencia, sino en la pareja. Entonces, vamos a hablar de eso, qué es ficción y qué es real, cómo distinguimos esto. Pues a ver, tenemos que ser conscientes, a ver, nuestro deber como criminólogos es hacer una crítica sobre la literatura desde un punto de vista criminológico, ¿vale? Exacto. No tenemos que estigmatizar la literatura, tenemos que entender que este género está muy bien porque la ficción a ti te lleva a evadirte y Hmm, tú lees este tipo de romances, de oscuridad, desde un lugar seguro, porque la ficción es un lugar seguro donde tú hmm, puedes evadirte, pero eso, tenemos que ser conscientes de que eso es ficción. Cuando tú, en el momento en el que tú interiorizas, como que en la vida real quieras tener un amor como el que estás leyendo en la ficción, o quieres ser pareja de un protagonista como el que así, tú estás viendo en la ficción, pues que el hombre es lo que estamos diciendo. A ver, es que a mí me gustan los hombres, yo qué sé, los hombres malos, o sí, que son duros, los pers- o que son violentos, porque sí, tienen sí, más sí, carácter, porque no sé qué. Cuando tú llegas a ese punto, ahí es donde tú tienes que disociar lo que es ficción de lo que es real, porque en la claro, realidad una persona que es agresiva no es agresiva por amor,
Una persona No, que es violenta por amor, porque la violencia no es amor. exacto. El amor no duele ni hace daño, efectivamente. Efectivamente, que se dice mucho, pero es que es así. Entonces, este tipo de literatura está muy bien. Hay que leerla porque se puede consumir, pero hay que tener, también hay que saber a partir de qué edad se permiten este tipo de lectura. Y a Sí, es partir de verdad. qué edad, y si las personas que la leen emocionalmente están desarrolladas o no, porque es lo que ya te comentaba antes, incluso estos libros, que no vamos a nombrar ninguno para que no, no Ya. vaya a ser que, pero hay libros de este tipo que salen películas o salen series, que es lo que tú dices, pues ahora mismo ya nos vamos de control. Claro, O sea, nos obsesionamos con que el personaje masculino es, pues yo quiero tener una relación con un chico que sea así, asado, que... Pero tú tienes que darte cuenta que el control, la exigencia, el abuso, las humillaciones constantes, ya, el maltrato psicológico, que todo eso que tú ves en la ficción, si tú eso lo extrapolas a la realidad, eso es violencia de claro, género y es violencia en una relación de pareja. Y eso, con el paso del tiempo, te puede llevar a un tipo de violencia física claro, grave, incluso que llegan a la muerte, porque tenemos que reconocer que hay muchas víctimas claro. de violencia de género, muchas mujeres fallecidas por este tipo de lacra, y eso es lo que tenemos que ponerle un alto y sobre todo las generaciones a lo mejor más adultas puede que estemos un poco más concienciados, no del todo, pero se Sí, supone que sí, de la realidad, pero la gente más joven no sabemos hasta qué punto puede llegar a ser consciente de claro. ese tema. Entonces, tenemos que disociar lo que es real de lo que es ficción. Que la ficción está muy bien Sabes porque nos separarlo. podemos, pero hay que saber separar una cosa de la otra. Claro. Yo también pienso que podría ser interesante que los editores o los escritores de este tipo de libros que a lo mejor recalquen que es algo de ficción, es decir, como que se recalque o que se dedique una especie de epílogo en el que se especifique, pues este tipo de actos es de tal forma, esto es parte de la ficción, en la vida real esto, tal, tal, tal. Es decir, como que se haga un llamamiento de decir, oye, esto que estás leyendo es ficción, como si hablas de alienígenas o hablas de otra cosa ultra fuera de lo normal, poder determinar como que, oye, cuando te metas en el libro, cuando estés en este contexto, que sepas que esto es ficción, que esto es la vida real, un peligro, que no hay que romantizar ni idealizar, o que simplemente también se empiece a suprimir este tipo de contenido. O sea, no te digo que no haya un libro, porque al final es que estamos hablando de eso, de un libro, de una cosa que tú te metes en el libro, que Mm, te engancha, que te gusta, pero justo, la violencia no es el mejor hilo conductor de una historia, creo yo, vamos. O sea, entiendo que claro, se pueda salir del guión, pero un poco como saber cuáles son los límites, ¿no? Porque al final ya hay estamos hablando libros, de... sí, sí, ya hay libros que te advierten, contienen escenas violentas, pero vale. Contienen escenas violentas, que es lo que tú estás comentando, no es decir, a ver, aquí se va a tratar una historia de amor que hay que tener en cuenta que no se puede romantizar este tipo Exacto, de relaciones, de situaciones, porque eso no es sí, real. Esto es ficción exacto, y esto en la vida real tiene un nombre y se llama violencia de género. exacto, Eso es lo que, pero claro, eso no vende. claro, ¿Me eso entiendes? es. Entonces, yo supongo que como todo, o sea, supongo, claro, que las editoriales, los escritores, pues ellos quieren vender su producto y esto es lo que Claro, hay, pero tenemos que ser conscientes de que hay una situación por la que se está luchando, de que muchas veces se representa a la mujer en este tipo de literatura, se las menosprecia, se las presentan como sumisas, como que sí, necesitan de un hombre para vivir, de un hombre con dinero, con fama, con no sé qué, que tenga tal poder, o que pertenece a la mafia, o historias de sí, estas que tú dices, a ver, si estamos luchando tanto por la igualdad, por el empoderamiento de la mujer, por el progreso, mm, no podemos estar vendiendo libros de este tipo como churros, como se dice, exacto. cuando ahí lo que hay igualdad y aunque nos quieran intentar vender muchas, porque muchos escritoras, muchas editoriales, muchas salen, Mm, ay no, porque es que es una mujer fuerte, empoderada, es que pero, no me puede ¿a vender qué una coste? película
de ese Claro, tipo, cuando tú estás viendo que la protagonista, la pobre, no tiene ni voz ni voto, al final claro, depende de una persona, pues una persona agresiva, una persona tóxica, no le permite, por ejemplo, pues no puedes hablar con tal persona, o te voy a claro. encerrar una semana, porque hay libros de todo tipo que yo lo Sí, he sí, sí, sí. leído, lo he estudiado, te tienen que encerrar aquí y tú lo ves por como que es un acto de amor y es un acto de pasión, y eso Mm, es el amor pasional, sí, y sí, eso sí. Y se es, romantiza. Sí, sí. efectivamente, se está Mm, romantizando la violencia, y eso es un mito que claro. hay que... Bueno, a ver, yo creo que lo has dejado todo muy claro, me parece súper interesante cómo lo has contado y cómo lo recalca. Pero bueno, si tuvieras que sacar una conclusión, ¿qué es lo que dirías tú para cerrar este capítulo que resuma bien todo lo que hemos hablado? A ver, pues, ¿qué te diría? Que como criminóloga, pues esto nos ayuda a poner nombre al riesgo que se corre con este Sí, tipo de actitudes. Que en el momento en el que nosotros nos damos cuenta de que si alguna vez pasamos por una situación de esta o vivimos un tipo de estas de situaciones de lo que hemos estado comentando en el podcast, de estos abusos, este sí, control, esto, sobre todo ahora mismo lo de las redes sociales y los móviles, y esto que se lleva mucho, sí, que parece que no y no nos damos cuenta, o si conocemos a alguien que, a ver, que le hagamos saber que eso no es amor, que es que claro, estamos sufriendo violencia de género, que claro. estamos sufriendo abuso y control, y que la violencia nunca tiene justificación, bajo ningún concepto. Y sobre todo que la dependencia emocional es una Mm, trampa, no es el destino de nadie. Que exacto. nosotros no dependemos emocionalmente de nadie, que somos libres como mujeres y como hombres, pero sobre todo yo quiero enfatizar lo de que las Mm, mujeres somos libres, sí. somos independientes, no dependemos de nadie, y, y que el amor, como tú has dicho, el amor no duele. Exacto, exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Toño. Me parece que como que habláis y dejas claro que el ciclo de la violencia de género no es pasión y desmantelar como este romance oscuro desde la criminología es algo súper necesario, que no se ve muy a menudo, pero que me parece súper interesante. Y nada, con esto damos por terminado el último capítulo de la temporada y del año. Esperamos que hayáis disfrutado de todos los capítulos de Crime Face Podcast y nos vemos en el próximo, que ya será en 2026. Chao. Vale, adiós. Adiós.